Mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra. Pialilogniwan, Tenamonoque, Misias Quetzal, Noyolo. Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un capítulo más de su programa La Otra Educación. El día de hoy vamos a entrar al capítulo 4 de nuestra serie Cómo diseñar una clase inclusiva desde el enfoque de la socioformación. El capítulo de hoy se llama Ejemplo de una clase inclusiva. Recuerda que en los anteriores capítulos hemos abordado la parte teórica que fundamenta todo esto que vamos a implementar el día de hoy, o que al menos vamos a empezar a implementar el día de hoy. Así que si a ti te interesa regresar al ciclo escolar con nuevas ideas para aplicar en tus clases, ya sea virtuales o presenciales, y estás buscando herramientas innovadoras o herramientas que se adecúen a tu contexto, entonces quédate porque la información de hoy te va a agregar muchísimo valor para efectos de que diseñes una clase inclusiva desde el enfoque de la socioformación y que las incluyas principalmente en tus planeaciones o secuencias didácticas. Así que bienvenidos y vamos por la información. Recuerda que para diseñar una clase inclusiva vamos a aplicar 3 herramientas fundamentales. El día de hoy las vamos a aplicar. No me voy a detener a explicar en qué parte del ejemplo están estas herramientas que hemos abordado en los capítulos anteriores, puesto que están implícitas. Es tarea tuya verificar en dónde se encuentran, por ejemplo, el doble cuadrante de una clase y sus 8 ejes de apoyo. Es tarea tuya que vayas identificando los 7 ejes de la secuencia didáctica socioformativa, que de hecho la vamos a estar abordando el día de hoy. Es tarea tuya verificar en qué momento se aplican instrumentos de evaluación socioformativos y cuál es la finalidad que tienen para efectos de que nuestra clase sea inclusiva. Así que recuerda muy bien, si es la primera vez que nos estás viendo, regrésate a ver los capítulos anteriores para que le encuentres sentido y por supuesto, fundamentes aquello que puedas tomar tú como herramienta y lo puedas aplicar en tus clases. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como en cualquier planeación, como en cualquier acción pedagógica, antes de implementar nuestras actividades, antes de planear, antes de diseñar nuestro plan de clase, nuestra secuencia didáctica, nuestro proyecto formativo, lo primero que tenemos que hacer es el segmento curricular. Este segmento curricular implica que nosotros dejemos muy claro cuáles son las metas de aprendizaje o los aprendizajes esperados que vamos a abordar, la asignatura, el grado, el grupo, sesiones, competencias, problema del contexto en el caso de la socioformación, los productos o evidencias y alguna observación por ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es nuestro segmento curricular y el ejemplo que te voy a dar es del área de matemáticas del nivel de educación secundaria. Así que ojo, compañeros maestros que son del nivel de secundaria, mucho ojo con este ejemplo, puesto que lo único que tienen que hacer ustedes es ir adaptando su asignatura, sus aprendizajes esperados, sus actividades a este panorama general que te voy a compartir o a esta metodología de secuencias didácticas socioformativas, pero que tiene todos los ingredientes que nos solicita el modelo de educación inclusiva en educación básica. Así que si eres de nivel primaria, lo mismo, lo único que tienes que hacer es adecuar tus actividades, tus aprendizajes esperados a esta metodología que te voy a compartir. Igual si eres de preescolar, incluso si eres de bachillerato, esto también te puede servir perfectamente. ¿Ok? Entonces, lo primero que debe llevar nuestro segmento curricular es un título atractivo. Es un título atractivo que enganche a los estudiantes, que les genere curiosidad,
que les despierte interés, que les suene como algo retador. Entonces, este primer elemento lo estamos plasmando en este ejemplo. El título de esta secuencia didáctica socioformativa se llama No te enredes con las redes sociales, ¿ok? No te enredes con las redes sociales. Asignatura, Matemáticas 2, grado y grupo, segundo A, puede ser cualquier grupo. Número de sesiones 5. Pudieran ser más, pudieran ser menos. En este caso yo estoy haciendo esta secuencia para 5 sesiones. Que tal vez en la realidad no me alcance el tiempo, no importa. Una máxima de la planeación es que las planeaciones didácticas son flexibles y por lo tanto puedo ir ajustando sobre la marcha. Si es más el tiempo que necesito, yo puedo ir ajustando. Acuérdate que lo importante es que el alumno obtenga un aprendizaje significativo, que lo que está aprendiendo lo pueda aplicar en su vida cotidiana y pues el tiempo va a ser relativo o va a estar en función a las actividades que vaya yo implementando y a la dinámica que se vaya generando en el aula virtual o presencial y a la participación activa de nuestros estudiantes. El enfoque de las matemáticas, si tú quieres plasmar en tu secuencia didáctica el enfoque, lo puedes hacer. Si no, no pasa absolutamente nada. Yo lo hago para efectos de que vayas comparando el enfoque con las actividades que vamos a ir realizando. Entonces, el enfoque de las matemáticas es utilizar secuencias de situaciones problemáticas que despierten el interés de los alumnos y los inviten a reflexionar, a encontrar diferentes formas de resolver los problemas y a formular argumentos que validen los resultados. Lograr que los alumnos se acostumbren a buscar por su cuenta la manera de resolver los problemas que se les plantean, tanto para conocer los procedimientos y argumentos que se ponen en práctica como para aclarar ciertas dudas, destrabar procesos y lograr que los alumnos puedan avanzar, promover el trabajo colaborativo y optimizar el tiempo efectivo de clases. Como podrás ver, este enfoque es el que me va a direccionar, es el que me va a guiar respecto a cómo debo enseñar las matemáticas en el nivel de secundaria. Este mismo enfoque va de la mano con los otros niveles educativos como son primaria y preescolar. Todo va de la mano. Es por eso que es muy importante que como profesor de educación básica conozca el enfoque de matemáticas desde preescolar, primaria y secundaria. La competencia que se favorece es resolver problemas de manera autónoma y comunicar información matemática. Al final, como profesor, yo voy a hacer una evaluación de si durante estas sesiones logré favorecer el enfoque, se aplicó el enfoque de las matemáticas, se desarrolló la competencia que se está estableciendo aquí en el segmento curricular y sobre todo logré el aprendizaje esperado, que en este caso es resuelve problemas que implican el cálculo de porcentajes o de cualquier término de la relación porcentaje es igual a cantidad base por tasa, inclusive problemas que requieren de procedimientos recursivos. Si yo pongo este aprendizaje esperado como el título, como el tema, pues evidentemente desde ahí los alumnos van a poner una barrera si es que no es de su agrado o no les representa ningún tipo de curiosidad o es un término abstracto que por lo regular los alumnos pues no se enganchan con ello. Por eso el título es No te enredes con las redes sociales. Desde ahí ya hay cierta curiosidad. Bueno, van a decir, bueno, si vamos a ver porcentajes, de acuerdo al aprendizaje esperado, ¿qué tiene que ver esto de que no te enredes con las redes? Ahí ya hay cierta curiosidad. Entonces, para ir de una vez introduciéndome y que los alumnos vayan comprendiendo esta situación, vamos a plantear un problema del contexto. ¿De dónde se obtiene este problema del contexto? Pues se supone que tú ya hiciste la tarea. Ya hiciste un diagnóstico grupal, ya hiciste un diagnóstico de tu contexto, ya hiciste un diagnóstico de necesidades e intereses de los alumnos, ya más o menos tienes contexto de cómo es la familia de cada uno de tus alumnos y en general las familias en tu comunidad o ciudad o colonia. Entonces, una vez que yo haya hecho esto, pues empiezo a enlistar qué problemas del contexto observo o identifico a partir de ese diagnóstico.
Simultáneamente también o de manera paralela, pues yo ya tuve diálogos para conocer a mis estudiantes y ellos mismos empiezan a manifestar ciertas situaciones problemáticas que se les presentan día con día y con las que tienen que convivir todos los días y que van desde el ámbito social, económico, de convivencia, de violencia, de salud, de alimentación, etcétera, etcétera. Todos esos ámbitos o esos campos existen en cuanto a las problemáticas que se les presentan a los estudiantes. Entonces, yo planteo un problema del contexto que se puede redactar mediante una pregunta o se puede redactar mediante estos dos pasos: plantear una necesidad y plantear una meta en el mismo texto, ¿ok? Entonces, yo lo voy a plantear mediante la segunda opción, necesidad y meta. Problema del contexto, entonces: se observa en la comunidad estudiantil un uso desmedido e inconsciente de las redes sociales. Agregaría yo también uso poco ético de las redes sociales entre estudiantes, adolescentes de la escuela secundaria tal y tal, ¿ok? Meta: diseñar una infografía con porcentajes que muestren la cantidad de jóvenes que utilizan las redes sociales, la forma y los fines para lo que la utilizan y proponer por escrito posibles soluciones para abatir los problemas que puede acarrear el uso no adecuado de las mismas, ¿ok? Aquí yo ya les estoy planteando incluso de qué forma podemos nosotros abonarle a la solución de ese problema. Y aquí estoy planteando que vamos a hacer infografías. Igual y por consenso, porque ahí es donde aplica la inclusión, por consenso, pudiera yo, al presentar el problema del contexto, por consenso pudiéramos también establecer de qué otra forma se puede comunicar a la sociedad estudiantil el hecho de que hagan conciencia para que mejoren el uso de las redes sociales. Entonces, a lo mejor puede ser un video, depende del contexto, por supuesto. Puede ser también un ensayo, puede ser también alguna conferencia, algún programa de radio, algún Facebook Live que puedan hacer los alumnos, etcétera, etcétera. Ahí ya depende del contexto. En mi caso, por estar en una comunidad rural y por ser primeras clases, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a este ejemplo, pues lo más fácil y práctico, bueno, vamos a hacer infografías, de tal forma que apliquemos conocimiento matemático, apliquemos también otras disciplinas, estén presentes durante estas sesiones, ¿ok? Producto de evidencia, pues es una infografía. Las observaciones, cada sesión se iniciará con una dinámica o actividad socioafectiva grupal. Hasta ahí termina el segmento curricular, que no es otra cosa que, en términos muy sencillos y prácticos, es el encabezado de nuestras planeaciones, en donde ponemos grado, grupo, año, ciclo escolar, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo, pero vamos a tratar de ser más concretos, menos paja y más concretos, porque esto que pongo aquí en mi segmento curricular me ayuda y me da dirección para que yo empiece ahora sí de lleno con mis actividades. Pongo mi enfoque, el aprendizaje esperado, problema del contexto, la competencia que se favorece y el producto de evidencia a obtener. Todo esto lo tienen que saber mis estudiantes, ¿ok? Tengo que dárselos a conocer. Entonces, primero, hacemos nuestra segmentación curricular. Y ahora sí, iniciamos ya de lleno con qué voy a hacer, cómo diseño esa clase inclusiva a partir de los 7 ejes de una secuencia didáctica socioformativa, partiendo, por supuesto, de un aprendizaje esperado y de un problema del contexto que ayude a concretar el aprendizaje esperado, pero que también ayude a resolver un problema real que se le presentan a los estudiantes, ¿ok? Entonces empezamos la redacción. Esto que te voy a compartir es ejemplo de cómo puedo yo redactar mi secuencia didáctica, qué actividades puedo incluir en cada uno de los momentos de la clase para que tú las adaptes a tu nivel, a tu aprendizaje esperado, a las actividades que normalmente realizas. Entonces, yo empiezo a redactar, se iniciará, puede ser en tercera persona, como aquí lo estoy redactando, o puede ser en primera persona. Iniciaré la sesión con una dinámica socioafectiva. Recuerda que esto es una planeación que después la debes llevar a la práctica,
pero para efectos de que cuando te vayan a revisar, revisen, o más bien supervisen tu secuencia y vaya acorde con lo que tú estás implementando. Entonces, estas secuencias tienen la característica de que la redacción es sencilla, no nos centramos en el formato, sino en la redacción y en las actividades que deben tener las características mencionadas en los capítulos anteriores. Entonces, se iniciará la sesión con una dinámica socioafectiva titulada Los colores. Esta actividad socioafectiva tiene que ver con gimnasia cerebral. Se puede hacer de manera presencial o virtual, dependiendo cuál sea tu caso. Y aquí quiero hacer nada más una pausa. Ahorita están muy de moda estos cursos que mencionan que el e-learning, que el blended learning, que espacios híbridos, que clases mixtas, términos que se oyen muy bonitos, pero que nos van confundiendo en el sentido de que hacen ver que lo más importante es que domines la tecnología. Y créeme, maestro y maestra, que eso es importante, por supuesto. Es una de las competencias digitales que debe tener el profesor del siglo XXI. Pero la tecnología, y oye bien lo que te voy a decir, la tecnología nunca va a sustituir la capacidad que tiene el profesor de diseñar, crear, generar ambientes favorables para el aprendizaje a partir de actividades muy concretas que generen curiosidad, que generen reto, que le apunten directamente al sistema límbico del estudiante, porque la emoción, como ya lo hemos comentado, es el pegamento del aprendizaje a largo plazo. Y esa emoción puede ser generada por el profesor a partir de su actitud, de sus actividades y de las dinámicas que vaya él estableciendo al interior del aula, virtual o presencial. Así que si tú eres un maestro comprometido, no te preocupes en tratar de saturarte con cuestiones de tipo tecnológicas. Preocúpate por diseñar clases inclusivas donde se fomente la colaboración, donde haya autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, donde los alumnos generen un producto, una evidencia significativa que resuelva un problema del contexto, y eso, maestro y maestra, es aprender para la vida, enseñar para que el alumno aprenda para la vida. Eso es lo que nos solicita la nueva escuela mexicana. Así que lo primero es iniciar siempre con una dinámica socioafectiva para que el alumno esté emocionado y preparado para el aprendizaje. Entonces, a continuación, el maestro presentará a los estudiantes el problema del contexto. El problema del contexto a resolver, y les explicará su importancia a través de un video. Colocamos un link que si nosotros le damos clic, nos va a llevar a un video donde nos sensibiliza a los estudiantes respecto a este problema del mal uso de las redes sociales. Asimismo, se les mostrará mediante una diapositiva el aprendizaje esperado, qué evidencias parciales deben de realizar, el producto integrador o evidencia final que van a socializar cuando finalicen las sesiones. Se establecerán los criterios de exigencia, las metas, los tiempos, las reglas, los recursos y los instrumentos con los cuales se evaluarán las sesiones. ¿Ok? Así de sencillo, yo ya estoy estableciendo la visión compartida, que es la primera actividad inscrita en las actividades de inicio, de acuerdo a esta metodología. Organización del grupo y espacios. Se conformarán de manera aleatoria 4 equipos de 5 integrantes y 1 de 4. Ahí ya me está dando los números, ya más o menos tengo idea de cuántos alumnos son, mediante la estrategia de trabajo colaborativo, que ya la compartimos aquí, en la cual se le asigna un rol de participación a cada estudiante. Los espacios donde se llevarán a cabo las actividades descritas son el aula y el área de la institución educativa, o puede ser salas Zoom, las salas de Meet, Google Meet, o las salas de Microsoft Teams, en caso de ser modalidad e-learning sincrónico. ¿Ok? ¿Qué recursos? Proyector, computadora, internet, diapositiva y video. Ustedes pueden ahí poner todos los recursos didácticos que utilizan. ¿En qué tiempo? Pues en 30 minutos de la primera sesión. Puede ser más, puede ser menos. Tú ahí lo adecuas de acuerdo a tu clase. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esta redacción puede ser en primera persona. Si ustedes observan, esta redacción está en tercera persona.
pero tú tranquilamente puedes redactarlo. Conformaré de manera aleatoria 4 equipos, utilizaré proyector, computadora, etcétera, etcétera. Ya depende de ti la redacción. Puesto que no te están evaluando, puedes hacerlo en primera persona o en tercera persona, ¿ok? Eso es lo primero que vamos a hacer. No te olvides que estas actividades de apertura tienen la finalidad de hacer el encuadre general, pero de acuerdo a la socioformación, tenemos ahí que incluir nosotros estas dinámicas socioafectivas para estimular el sistema límbico del estudiante, generar emoción y que esté preparado para el aprendizaje, ¿ok? También es muy importante que aquí en este paso, en la visión compartida, nosotros damos a conocer cuáles son las reglas generales, cuáles son los criterios de evaluación, los criterios de exigencia, qué producto se espera que entreguen al final. Se sensibiliza mucho al estudiante para que se conecte con el problema del contexto. Si ese problema del contexto es real y no simulado como en la educación tradicional, pues el alumno rápidamente va a decir, sí, cierto, en mi casa mis hermanos o mis compañeros, yo he visto que hacen uso desmedido e inconsciente de las redes sociales y es un problema. Hasta ese momento el alumno está pensando en resolver un problema, en abordar un problema y no se está preocupando de si sabe calcular porcentajes o no. Ese aprendizaje estará implícito cuando él resuelva ese problema. La misma necesidad que se va a generar en que el alumno resuelva ese problema es la misma que le llevará a aprender lo que tiene que aprender de acuerdo al currículo vigente de matemáticas. ¿Ok? Entonces ya tenemos la visión compartida, ya queda claro. Lo más importante ahí es la dinámica socioafectiva, la sensibilización y dejar en claro las reglas generales para nuestra secuencia, nuestro proyecto. Entonces entramos a las actividades también de inicio, pero en su apartado segundo. La segunda actividad que propone la socioformación en las actividades de inicio es realizar el análisis de los saberes previos de los estudiantes. Saber qué es lo que ellos saben, establecer aprendizajes comunes, una base de aprendizajes comunes para de ahí partir y empezar nosotros a mediar las actividades de aprendizaje que vamos a proponer. Entonces, tenemos aquí que mediante la estrategia didáctica, preguntas exploratorias, se recuperarán conocimientos previos del aprendizaje esperado a abordar. Nuevamente, observa la redacción, está en tercera persona. Tranquilamente tú pudiste o puedes redactar: recuperaré conocimientos previos de mis estudiantes de acuerdo al aprendizaje esperado mediante las siguientes preguntas. ¿A qué se refiere el término porcentaje? ¿Cómo se relaciona con la meta que debo lograr? ¿Tengo los saberes necesarios para convertir a porcentajes cualquier cantidad en distintas situaciones? ¿Qué debo saber para elaborar una infografía? ¿Qué pasos debo seguir para realizar con éxito el producto final? Con estas preguntas exploratorias, y ojo aquí, también hago una pausa, cuando nosotros vamos a redactar nuestra planeación, nuestra secuencia didáctica, debemos de redactar con propiedad. Somos profesionales de la educación y debemos hablar en términos de un profesional de la educación. Entonces yo no puedo decir, hice estas preguntas o lancé estas preguntas no sé qué. Hay estrategias didácticas que tienen nombre y apellido. Preguntas exploratorias es una de ellas. Está dentro de la categoría de las estrategias didácticas, categoría de la pedagogía. Entonces, planteamos estas preguntas de acuerdo a esta metodología y obtenemos algunas ideas generales que poseen los estudiantes. Esta actividad es para sondear de manera grupal cuál es el conocimiento previo que tienen mis estudiantes para el aprendizaje esperado, pero también para el producto de evidencia final, relacionado por supuesto con el problema del contexto. Las preguntas y las respuestas se socializarán con ayuda de un organizador gráfico en PowerPoint que se proyectará a los estudiantes. Entonces nosotros ahí ponemos las ideas principales que los estudiantes fueron diciendo. Puede ser, si estamos en presenciales,
y tenemos nuestro proyector, lo proyectamos, previamente ya tengo listo el organizador gráfico y solo voy llenando con las ideas principales. Si es mediante clases virtuales, puede ser en un Padlet o puede ser igual en una pizarra interactiva, de tal forma que vayamos llenando este organizador. Organización del grupo y espacios. Se organizará a los estudiantes en plenaria para que compartan las reflexiones en el aula, los recursos didácticos, el tiempo, la estrategia de evaluación. Aquí ya empezamos con las estrategias de evaluación. Yo voy a hacer una evaluación diagnóstica, en donde utilizaré el método de evaluación oral. La técnica que voy a emplear será la de observación y el instrumento que voy a utilizar es una guía de observación. Este tipo de evaluación, según quien la aplica, es heteroevaluación. Ojo que aquí lo que voy a hacer es hacer una pequeña evaluación grupal. No voy a evaluar alumno por alumno para ver qué sabe. El sondeo que estoy haciendo es grupal, de tal forma que ahí los estudiantes ya empiecen a ver que esto va a ser de equipo. Esto no va a ser quién sabe más, quién sabe menos. Esto es ver cuántos saben de manera grupal, como equipos, como pequeña sociedad, para que nosotros, a partir de ese conocimiento planteado, de esos aprendizajes que poseen, a partir de ahí, juntos podamos resolver ese problema del contexto. Realimentación, ahí ya empiezo a dar realimentación, que es parte fundamental de la educación inclusiva. En plenaria, así de manera grupal, ya sea en el salón presencial o virtual, se les comunicarán logros y sugerencias a los estudiantes en relación a la actividad realizada. ¿Ok? Entonces, observa qué elementos voy planteando en cada momento, en cada paso de la secuencia. Si esto tú lo haces así en prosa, magnífico. No hay nada que te lo impida. Es decir, atrás deben quedar, y aquí te hablo a ti director, a ti ATP, a ti coordinador académico, recuerda que la planeación es flexible y si el profesor te entrega una planeación en prosa, pero que tiene todos los elementos de la didáctica y de la evaluación, tienes que recibirlo. No tenemos que cerrarnos a decir, este es el formato, esta es la panacea que va a resolver los problemas en la educación, este formato lo encontré en internet o tuve un curso y este formato voy a utilizar. Tenemos que ser flexibles. Debemos mediar con los profesores cuál es la estrategia o cuál es el enfoque que vamos a utilizar para efectos de diseñar nuestras planeaciones. Y a partir de un consenso, pues ahora sí establecer a lo mejor un formato o una manera o un diseño de cómo vamos a planear. Entonces, el diseño que yo te estoy planteando es de acuerdo al enfoque de la socioformación. Son 7 ejes que tú tranquilamente los puedes hacer en un formato muy bonito e ir poniendo los elementos de cada paso, o lo puedes hacer así en prosa, tal y como te lo estoy diciendo, en una hoja de Word, como si fuera un texto largo, un ensayo, un resumen, etcétera. ¿Ok? Entonces, estamos con actividades de inicio, que son análisis de saberes previos. La intención es recuperar aquello que saben los estudiantes para efectos de el aprendizaje esperado, el problema del contexto y la evidencia final. Tienen los conocimientos básicos para abordar el aprendizaje esperado, tienen los conocimientos básicos para resolver el problema del contexto, y si tienen los aprendizajes básicos para construir la evidencia final o la propuesta de solución de ese problema del contexto. Eso es lo que se explora en este segundo paso. Vamos a entrar ahora a las actividades de desarrollo. En las actividades de desarrollo, yo tengo que, como primer paso, que ya sería el tercer paso de nuestra secuencia, pero primero dentro de las actividades de desarrollo. Lo primero que voy a hacer al entrar a las actividades de desarrollo es lo que nosotros llamamos gestión del conocimiento. Gestión del conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Bueno, con la guía del profesor y organizados en equipos, los estudiantes buscarán
Ojo con lo que te voy a decir, porque esto se va a repetir en cada secuencia, porque esto es lo que se hace cuando se gestiona el conocimiento. Es algo que nosotros como profesores también debemos ya dominar. Antes de dar una clase debemos buscar, seleccionar, analizar, organizar y presentar información para dar mi clase. Es más, esta serie que te estoy presentando pasó por cada uno de los elementos de la secuencia didáctica. Hice un encuadre de qué se va a tratar la serie. Recuperé conocimientos previos para efectos de, a ver qué tanto saben, qué tanto sé yo también para diseñar esto. Gestioné el conocimiento, pues para organizar todo el contenido que debe tener esta serie y se las estoy presentando en este momento, pero debe tener la característica de que debe ser obtenida de diversas fuentes confiables, como pueden ser libros de texto, fotocopias, videos, etcétera, etcétera, artículos, ponencias, etcétera, que aborden los siguientes tópicos para efectos de esta clase: concepto y características de los porcentajes, pasos a seguir para convertir diversas cantidades en distintas situaciones a porcentajes. Como actividad complementaria investigarán qué son las redes sociales y cuál de ellas es la más utilizada actualmente entre la comunidad escolar, la forma y los fines para los que la utilizan, implementando diversas encuestas. ¿Ok? Observen cómo aquí estamos redactando actividades que le van a abonar al aprendizaje esperado y al problema del contexto. ¿Ok? La información la organizarán en su libreta de apuntes mediante un diagrama de V, una V heurística, la V de Goodwin. ¿No la conoces? Bueno, hay que investigar de qué se trata esta estrategia didáctica, porque es la más pertinente para investigar y organizar información. ¿Ok? Organización del grupo y espacios en equipos, recursos didácticos, libros, etcétera, etcétera. Tiempo, 50 minutos, puede ser más, puede ser menos, depende de ti. La estrategia de evaluación es una evaluación formativa, se utilizará el método de evaluación del desempeño, la técnica que se empleará será la de desempeño de los alumnos y el instrumento será una lista de cotejo que evaluará saberes conceptuales en el diagrama de V. ¿Ok? En esta primera actividad yo lo que voy a evaluar es saberes conceptuales a través de ese diagrama de V. ¿Ok? Ese diagrama de V va a ser evaluado o valorado mediante una lista de cotejo con indicadores muy precisos y con los apartados clásicos de la socioformación, que son lo presenta, no lo presenta, y qué sugerencias damos para que se pueda seguir mejorando ese producto parcial. Realimentación: después de asignar una ponderación a los trabajos realizados, el profesor comunicará logros y sugerencias a cada equipo de trabajo con la finalidad de que vayan mejorando sus productos parciales, que servirán como insumos para poder diseñar una evidencia final. ¿Ok? Muy importante este paso de la realimentación como una forma de promover la inclusión, puesto que yo a mis alumnos no les voy a decir, esto está mal, mira, este no está trabajando, esto no lo anoten. No, se supone que con la estrategia de trabajo colaborativo, donde ya se les asignó un rol de participación a cada quien, ya tienen claro qué es lo que van a hacer. De hecho, al interior de cada equipo hay un elemento, un estudiante que se encarga de gestionar la calidad tanto de lo que están haciendo, hablando de la dinámica de convivencia, como lo que están generando referente a los productos parciales. Entonces, ellos tienen ya un instrumento de evaluación. Esta lista de cotejo con la cual yo voy a comunicar logros y sugerencias, ellos ya la tienen, para que ellos se autoevalúen y empiecen a ver en qué sí están cumpliendo, de tal forma que lleguen hasta el final con una calidad alta en los trabajos y la evidencia final que van a presentar. ¿Ok? La realimentación es muy importante, pues, porque nosotros aquí comunicamos logros primero, logros identificados, y después damos sugerencias. ¿Ok? Identificamos logros y damos sugerencias. Eso es lo que de cierta manera hace la diferencia
hace que esta clase empiece a ser inclusiva, porque todos están escuchando de la voz del profesor con un diálogo horizontal qué logros estamos identificando en primer lugar y después qué sugerencias les doy. No se está convirtiendo en algo punitivo ni en algo que se aplique como medida disciplinaria, ni se está condicionando el conocimiento. Se está promoviendo la colaboración, se está promoviendo el que ellos gestionen el conocimiento de manera autónoma, con la guía del profesor, con la guía de los instrumentos de evaluación, etcétera, etcétera. Entonces, gestión del conocimiento, uno de los pasos más importantes y claves para este diseño de la clase inclusiva. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Espera el siguiente capítulo porque esto no termina. Acuérdate que son 7 pasos para diseñar una secuencia didáctica socioformativa y de esos 7 pasos llevamos 3. Estamos en actividades de desarrollo. No te pierdas el siguiente capítulo donde vamos a terminar de construir, de diseñar esta clase inclusiva desde la socioformación. Si este video te agregó valor, te pido por favor que compartas, que lo compartas, que le des like, que te suscribas al canal para que nos ayudes a seguir creciendo. Así que nos vemos muy pronto en el siguiente capítulo. Como siempre te deseo larga vida y prosperidad para todos y nos vemos en el siguiente video. Gracias de corazón.